dia. Bom dia. Fernando. Muito bem. Tudo bem? Muito bem-vindo a Vila Nova de Cerveira. dia. É uma honra podê-lo receber cá. Como está vostede? Muito bem. Remato xa unha palabra, apelo ademais a xentrosidade do moderador. Operación en sentido amplio, porque está a ser Operación Transfronteiriza, articúlase en torno a 4 eixos fundamentais. En primeiro, o desenvolvemento é un documento amplo, é un documento moi ambicioso. Non se ve tan de xito tan importante, pero entre Galicia e Norte de Portugal, provincias de Coruña e de Lugo como áreas beneficiarias. Só se centra na nossa Euroregião, e vou falar a seguir, sobre o futuro da Europa. E a nosa Euroregión ten que estar neste. minha opinião sobre as instituições e as pessoas. Os cumprimentos, o estrangulamento que muitas vezes existe da rigidez do domínio que nesta Eurocidade, o trabalho do nosso AECT, já o conhecem e para o futuro há que aprofundar. Parte do segredo ou do Palavra ao Sr. Presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez. Europa tiene en las regiones uno de sus puntales, y las regiones tienen en Europa un punto de encuentro idóneo para relacionarse e intercambiar experiencias. En este punto, en mi calidad de presidente de la Xunta de Galicia y representante ordinario del Estado español en la comunidad autónoma, quiero reivindicar el regionalismo europeo, que en este encuentro han estado ustedes practicando de forma espontánea y productiva. Nace en profundas aspiraciones populares, sin romper ni separar nada. Un regionalismo europeo que en cada país tiene una plasmación institucional diferente, de acuerdo con su tradición política, y que en ningún caso atenta contra la unidad de las naciones respectivas, sino que defiende dentro de ellas el equilibrio territorial y el acuerdo para afrontar reformas. A diferencia de otras exacerbadas o de otras formas exacerbadas de defender la identidad de los pueblos, hay un regionalismo incluyente, compatible con varios sentimientos de pertenencia y que arma lo propio sin que ello implique rechazar al otro. Así entiendo el regionalismo europeo, que hace que nuestras naciones tengan un desarrollo armónico y solidario. Así interpretado, el regionalismo europeo ayuda a que el gran mosaico de Europa logre una imagen coherente, donde no queda olvidada ninguna de sus realidades. En esta hora de Europa, los nacionalismos que inventan fronteras, imaginan agravios y buscan enemigos, son amenazas ciertas al proyecto europeísta, basado en la superación de los nacionalismos que están en el origen de las últimas guerras.